Hola, buenas tardes. Lo primero, darles la bienvenida y las gracias por acudir, además en un día hoy un poco complicado por la lluvia aquí en Madrid, a una nueva conferencia dentro del quinto ciclo ya de actualidad de la investigación arqueológica en España. Hoy contamos con la amable presencia de los doctores John Daura, que está sentado ahí por el público entre ustedes, y la doctora Montserrat Sanz. Joan es profesor del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona y ha centrado su investigación en el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico y en la reconstrucción de los ambientes en los que estos grupos habitaron. Y bueno, ha trabajado en numerosos yacimientos del noroeste de la península ibérica y de la fachada atlántica, algunos tan relevantes en el panorama de la investigación actual del Paleolítico como el yacimiento portugués Grota de Aroreira, ya digo, en Portugal. Por su parte, Montserrat es investigadora, Ramón y Cajal en el mismo departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona, donde desarrolla también labores docentes y ha compartido con Joan trabajos de campo en diferentes yacimientos, también en la fachada atlántica en Portugal, como este que les he mencionado. Entre sus áreas de investigación destacan los estudios sobre las estrategias de subsistencia por parte de los neandertales o de la interacción de estos con otros depredadores carnívoros en diferentes ambientes. Ambos cuentan con una amplia experiencia, tanto en trabajo de campo como en estancias en diferentes centros de investigación españoles y extranjeros, a los que suman un amplio número de publicaciones científicas en revistas de impacto de ámbito nacional e internacional y publicaciones también de divulgación y difusión de sus trabajos. En esta ocasión vienen a presentarnos las investigaciones que están haciendo en el litoral central catalán, en la provincia de Barcelona, en torno a una serie de yacimientos en cueva y al aire libre que abarcan una secuencia de casi 200.000 años. Su trabajo nos pone en contacto con un tema de relevancia y que adquiere gran eco en la actualidad, ¿no? Como es el de la repercusión que los cambios climáticos tienen sobre los entornos y sobre las poblaciones que ocupan esos ambientes, ¿no? ¿Por qué? Porque sus trabajos nos permiten aproximarnos a las respuestas adaptativas que los grupos humanos paleolíticos, neandertales y humanos modernos, ¿no? Han tenido o han ofrecido frente a las oscilaciones climáticas y los cambios ambientales que han ocurrido en el pasado. Y bueno, ya sin más, le cedo la palabra a la doctora Montserrat. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por invitarnos a participar en este ciclo de conferencias para poder justamente explicar las novedades y todos los resultados que hemos tenido o que estamos obteniendo en la zona que trabajamos nosotros, concretamente la zona del macizo del Garraf. Aunque, como ha dicho Juan Antonio, nosotros también tenemos un proyecto en Portugal y yo también he colaborado en otros proyectos arqueológicos como en Murcia. Pues bien, esta presentación de hoy va a ser centrada en esta zona del macizo del Garraf y su entorno. Este proyecto lo llevamos a cabo desde la Universidad de Barcelona. Lo iniciamos el año 2002 y aunque nosotros hemos tenido movilidad predoctoral y postdoctoral, las excavaciones siempre las hemos llevado desde la Universidad de Barcelona. Como ya ha comentado Juan Antonio, nuestro interés es conocer las sociedades cazadoras-recolectoras que vivieron en el Paleolítico y también describir su entorno ambiental, cómo era la fauna, cómo era la flora
y también los cambios climáticos, cómo afectaron al medio físico. Esta zona, ya veréis que es una zona litoral. Muchos de los yacimientos se encuentran a primera línea de mar actualmente, pero en el Paleolítico pues no era así. Entonces, pues también nos interesa ver cómo estos cambios climáticos afectaron al relieve. Como os he comentado, pues la investigación se ha llevado a cabo desde la Universidad de Barcelona, concretamente desde el SERP, que es el Seminari de Estudios y Investigaciones Prehistóricas. En esta unidad pues nos encontramos unos 16 investigadores que trabajan diferentes especialidades y también diferentes cronologías. Pero sí que bueno, pues todos trabajamos lo que sería la prehistoria, desde el Paleolítico más antiguo hasta la edad del Bronce. Y dentro pues, de esta unidad pues, hemos llevado a cabo todas las investigaciones en esta zona que os voy a explicar ahora. Para situarnos, abajo pues, podéis ver una vista aérea, ¿no?, de lo que sería la ciudad de Barcelona en primer plano y fijaros pues, que al final se ve un macizo con una serie de estrellas rojas. Podéis también a lo mejor reconocer lo que sería el aeropuerto, aquí lo estoy marcando con el cursor, ¿no?, el aeropuerto de Barcelona. Todo esto de aquí sería el delta del Llobregat, ¿no? Tenemos el río Llobregat, que sería el principal corredor de toda esta zona, iría discurrir por este valle. Y en toda esta zona es donde nosotros pues, hemos realizado nuestro proyecto. No todos los puntos que veis aquí corresponden a yacimientos paleolíticos porque, bueno, pues a medida que uno prospecta, visita museos, consulta bibliografía, pues te vas encontrando yacimientos pues, más recientes, pero también pues, hemos estudiado un poco estos contextos, ¿no? Por ejemplo, podéis ver Cova Bonica, Cova del Avi, todo estos son yacimientos neolíticos, algunos de los cuales pues, había materiales en centros excursionistas y nosotros pues, bueno, los hemos estudiado, los hemos publicado y en algunos sitios los hemos vuelto a excavar, ¿no? El macizo del Garraf forma parte de lo que sería la cordillera litoral y de hecho pues, las montañas no superan los 600 metros. Y de hecho, bueno, en el vídeo que veis a la esquina, a la vuestra izquierda, pues vais viendo un poco lo que son las imágenes aéreas de toda esta zona. Es una zona pues, que tiene unos 30 kilómetros más o menos de punta a punta. Hay algunos relieves que son abruptos, ¿no? Lo veréis en alguna de estas imágenes, que se ve pues, unos valles muy encajados, como este, por ejemplo, que se ve. Actualmente es una zona, digamos, un poco desnuda de vegetación, cubierta pues, por la típica maquia mediterránea. Y tenemos en este macizo pues, toda esta fachada litoral que para los que lo conozcáis o habéis estado, pues más o menos es entre Castelldefels y Sitges, ¿no? Pues en toda esta zona, desde el 2002, nosotros empezamos un proyecto, en primer lugar, pues de recolectar todas las fuentes, todas las publicaciones que había, visitar centros de estudios espeleológicos, excursionistas, para ver qué es lo que se conocía o qué es lo que había, porque en toda esta zona hay muchos hallazgos, pues porque es una zona que está al lado de Barcelona. Se han hecho muchas infraestructuras, es una zona que ha crecido muchísimo porque estamos pues, justamente cerca de la ciudad y esto ha hecho pues, que hubiera muchos hallazgos, digamos, aislados, algunos, pues una defensa pues, de proboscidio o a veces industrialítica y un poco pues, bueno, fuimos recopilando toda esta información y luego hicimos pues, prospecciones.
Fruto de estas prospecciones hay yacimientos inéditos hasta el momento que hemos encontrado nosotros y que los hemos empezado a trabajar nosotros, otros que ya se habían excavado pero que nosotros los hemos vuelto a reexcavar, y yo hoy os hablaré de los principales, ¿vale? No os hablaré de todos estos puntos que veis aquí, pero os hablaré solo de los principales. Decir también pues, que, obviamente, como os he dicho antes, la línea de costa no siempre ha estado en el lugar que la conocemos actualmente, y, de hecho, pues, en la prehistoria esta línea estaría mucho más cercana al macizo, y bueno, aquí hay una línea discontinua negra que podría marcar una de estas líneas de costa antiguas, ¿vale? Por eso los yacimientos se sitúan más arriba, ¿no? de esta línea. El macizo del Garraf, aparte, pues, fruto de estar cerca justamente de la ciudad de Barcelona y en el sitio pues, se encuentran muchas cavidades, especialmente simas, ¿no? Simas son estas cavidades verticales. Pues ya desde el siglo XIX motivó muchas exploraciones, y, de hecho, pues bueno, aquí abajo a la derecha podéis ver un poco la cantidad de simas y de cavidades que se conocen en este macizo. Podríamos decir que al menos hay una sima cada kilómetro cuadrado, con lo cual esto a nosotros pues ya nos venía a decir que era una zona con potencial, ¿no? Porque, como sabéis, pues, gran parte de los yacimientos paleolíticos los encontramos en cuevas, en abrigos, y, por lo tanto, pues ya era un punto de partida, ¿no? de potencial de este territorio. Ahora os voy a explicar un poco por encima los principales yacimientos. Os voy a presentar pues, con las características, dónde se ubican, un poco las características cronológicas, sedimentológicas y de lo que hemos encontrado. Y, una vez explicados estos yacimientos, al final pues, os explicaré lo que hemos obtenido, ¿no? La información que hemos obtenido. Y muchas veces pues, vas a buscar respuestas, ¿no? Cuando vas a excavar o a trabajar, y sales con más preguntas de las que has empezado, ¿no? Y un poco es lo que nos ha pasado especialmente en este primer yacimiento, que es la Cova del Rinocerón. La Cova del Rinocerón está en Castelldefels, 20 kilómetros al sur de Barcelona. Es la flechita en amarillo que veis. Se encuentra en una cantera abandonada, que se explotó hasta los años 60. En este caso, cuando la cueva, digamos que fue utilizada, la línea de costa no estaría donde está ahora. Ahora estamos a 1 kilómetro del mar, pero en el momento que fue utilizada la cavidad, la línea de costa estaría mucho más cercana. Pensamos que más o menos estaría 1,5 metros por encima del nivel actual, ¿vale? Por lo tanto, la línea que veis más cercana al yacimiento sería la línea que le correspondería en el momento de ocupación del yacimiento. Nosotros sabíamos que en la zona se habían encontrado unos restos. Cuando hicieron ampliaron el aeropuerto del Prat y también el puerto de Barcelona, extrajeron piedra caliza de esta zona y aparecieron unos restos fósiles. Se recogieron, se publicó la noticia, y la cantera continuó su extracción hasta pues bueno, destruir totalmente el yacimiento. Nosotros fuimos a la cantera para ver si quedaba alguna evidencia, y encontramos un yacimiento diferente al que ya se había publicado, y es la Cova del Rinocerón. Aquí tenéis lo que sería la imagen del frente de esta cantera. Se conocía esta pequeña cavidad circular, que es la Cova de Ca n'Aimeric, que es la que lleva el topónimo de la zona. Aquí en medio estaría la Cova del Rinocerón que descubrimos en esta prospección, y otra cavidad. Fijaros pues, que
que al pie de estas cavidades hay todo el derrumbe del sedimento, ¿no? Porque la cantera pues, iba extrayendo la caliza y dejó al descubierto pues, el relleno sedimentario. Entonces, pues, gran parte de esto, con las lluvias y con el paso del tiempo, pues, se ha ido derrumbando, ¿no? Entonces, nosotros en el pie de la cavidad encontramos restos fósiles. Uno de los primeros fue una mandíbula de rinoceronte y de aquí un poco pues, el nombre de Cova del Rinocerón, ¿no? Ya que el topónimo de la zona ya lo tenía otra cueva, pues le decidimos poner Cova del Rinocerón. Y ya os podéis imaginar pues, que en estas condiciones no se podía trabajar, entonces hicimos varias campañas de restauración mediante pues, geotecnia vertical, y son todas las imágenes que vais viendo a la izquierda, de restauración de todo el frente, pues para garantizar no solo la conservación del yacimiento, sino también garantizar nuestros trabajos, ¿no? Y por lo tanto, pues, bueno, esto sería el aspecto final o actual que tiene la cavidad con estos andamios mediante los cuales podemos acceder a la cueva. La superficie de la cueva es muy pequeña, de hecho tiene unos 7 metros cuadrados. Aquí podéis ver lo que sería la planta, ¿vale? 7 metros cuadrados es pequeño, pero es muy rico, es un yacimiento muy rico, con muchos restos especialmente de fauna. Y aquí lo que veis sería el perfil estratigráfico, ¿no? Es decir, si subiésemos por el andamio veríamos toda esta sección, ¿no? Hay unos 7 niveles arqueológicos y todos estos simbolitos que veis aquí de colores y formas distintas son métodos de datación que hemos aplicado, ¿vale? Hemos aplicado diferentes métodos de datación, casi tenemos unas 50 dataciones de todo el depósito. Y lo que nos viene a decir el conjunto de todas estas dataciones es que esta capa negra que veis aquí, ¿no? Esto sería el techo de la cavidad, y esta capa que veis aquí es una plancha estalagmítica que la hemos datado y nos da la datación de 84.000 años, ¿vale? Con lo cual, todo lo que hay por debajo es anterior. En la parte baja fechamos espeleotemas. Espeleotemas son pues, estalagmitas o estalactitas, ¿no? Y tenemos una datación en torno a los 150.000, 175.000. Por lo tanto, es toda la cronología del depósito. Esta cavidad seguramente pues, en torno a los 84.000 quedó totalmente sellada y tapada. Es decir, que si hubiésemos paseado por encima de esta montaña hace 100 años, pues posiblemente no hubiéramos identificado la cueva. Era una cueva cerrada y los materiales que encontramos dentro eran pues, justamente de esa época, no hay materiales posteriores, con lo cual pues, la cueva estaría totalmente sellada y cerrada. ¿Qué hemos encontrado? Pues aquí básicamente lo que hemos encontrado son restos de fauna, que varían en función del nivel, ya os lo explicaré a continuación. En los niveles superiores, los niveles de más arriba, hemos encontrado especialmente ungulados. Luego os explicaré qué tipo de ungulados, que es justamente una de las singularidades de este yacimiento. Y industrialítica como la que veis en la imagen. Lo que pasa que básicamente pues, los restos de fauna fueron acumulados por carnívoros, ¿vale? Fijaros abajo la imagen, son húmeros de distintos ungulados que presentan pues, marcas de mordeduras y de haber pues, consumido los extremos, las epífisis que le llamamos nosotros, ¿no? Desde el que veis pues, más a la derecha, que es el que está menos consumido, al que está más consumido, ¿no? Nosotros pensamos que no sería una hiena, ¿no? La hiena es lo más frecuente encontrar pues, en este tipo de yacimientos, pero no es la hiena. Apuntamos a que podría ser algún cánido, algún lobo, o tampoco descartamos que hubiera algún gran félido que también hubiera participado de esta acumulación.
En los niveles medios e inferiores cambia mucho la fauna y la forma en la cual está conservada. De hecho, lo que empezamos a encontrar son esqueletos completos de animales. El que veis pues, arriba a la izquierda es la excavación de 2 esqueletos de rinoceronte en conexión anatómica, un adulto y uno que tendría 1 año de edad, más o menos. Al lado veis un uro, que bueno, pues fijaros que conserva el cráneo y parte pues, de la extremidad anterior. Y si os fijáis por aquí justo está roto, está cortado por la cantera. ¿Vale? Es decir, que seguramente estaría completo, pero el resultado de la cantera pues está seccionado y aquí se ve un poco el andamio. Y en el nivel 3, que está más o menos por la parte media del yacimiento, encontramos el esqueleto completo de un elefante. Es una cría de elefante, ¿no? Porque en 6 metros cuadrados un elefante adulto no entra, ¿no? Pero sí un infantil de 4 o 5 años, que es el que veis aquí, un poco en el esquema, y aquí veréis unas imágenes un poco de todo este esqueleto, que justamente pues lo tenemos, está expuesto en la biblioteca de Castelldefels. Por lo tanto, en los niveles medios e inferiores, los animales pues, caían accidentalmente y morían, muy distinto de lo que pasa o sucede en los niveles superiores. Y dicho esto, pues aquí tenemos un poco lo que sería la reconstrucción de lo que nosotros pensamos e interpretamos de la cavidad, ¿no? Desde la formación, que sería el punto 1, ¿no? En lo cual pues, se forma la cavidad y bueno, pues la caída de bloques va dejando abierta lo que sería la entrada, una entrada vertical en la que caen pues, animales pues, como el rinoceronte, que es el que ilustra el punto 2. Progresivamente pues, se va formando una rampa de acceso, que es lo que facilita pues, que carnívoros y también humanos pues, puedan acceder a la cavidad. En torno a los 85.000 años pues, esto queda sellado, la cavidad queda cerrada y no es pues, hasta la actividad de la cantera que queda al descubierto, ¿no? Finalmente pues, el punto 7 sería la actual. No es muy actual porque ya hemos terminado de excavar el yacimiento, justo el año pasado ya hemos llegado a la base, es decir, que ya hemos agotado el yacimiento, con lo cual pues ya no queda relleno, ¿no? El otro yacimiento destacado del proyecto es la Cova del Gegant. Está en Sitges, al otro extremo del macizo. Y aquí ocurre al revés que en la Cova del Rinocerón. Aquí básicamente las ocupaciones son en momento frío. Por lo tanto, la línea de costa estaría mucho más adelantada, más o menos entre unos 9 y unos 15 kilómetros adentro, ¿no? Es una zona en la cual hay diferentes cavidades, que son las que veis aquí marcadas, la Cova dels Musclos, la Cova Verda, hay varias. Nosotros hemos excavado pues, en la que es la Cova del Gegant. Si os fijáis, pues tiene un acceso vertical, una sima, que es por donde accedemos nosotros pues, para excavar. Lo hacemos en verano porque así aprovechamos también, aparte de las horas de luz, aprovechamos también esta pequeña cala, ¿no? que entra en el yacimiento. Y bueno, pues parte del yacimiento ya también fue destruido por la acción del mar. De hecho, si miramos fotos antiguas, se puede ver pues, que delante había una playa, la cual pues, se podía acceder a la cavidad. Lo que pasa que con las construcciones pues, de puertos, lo que ha hecho ha sido cambiar las corrientes marinas y la playa se ha erosionado. Y con lo cual pues, ahora el mar entra en la cavidad. Ya os voy a poner un vídeo.
Esto es un vuelo con el dron de toda esta zona de la costa litoral, donde se ubica la cova del Gegant, y esto ya es dentro de la cueva, para que veáis un poco. Aquí tiene un vestíbulo principal, una ventana al mar, y en esta galería que se ve ahora tan estrecha, aquí es donde apareció los dos primeros restos neandertales que después os explicaré. Tiene todo este vestíbulo que ha sido totalmente erosionado por el mar. De hecho, construimos este muro y escaleras para proteger lo que se preserva en la galería. Esta es la zona en la cual nosotros hemos excavado y estamos excavando en la actualidad. Todos los puntitos que veis son muestras que nosotros vamos cogiendo del corte. Y toda esta es la zona que yo os explicaré a continuación, porque es la zona donde hemos encontrado diferentes hogares y diferentes restos, y también restos neandertales. Y aquí la sima, aquí podéis ver la sima superior por la cual accedemos a la cavidad. Pues bien, en toda esta zona final de la cavidad hemos documentado ocupación por parte de neandertales. Lo veremos luego, hay restos con marcas de corte, hay restos líticos y también hay fósiles humanos. También hemos encontrado restos de un niño-niña, más o menos de 5 años. Otro yacimiento que lo estamos trabajando actualmente, es un yacimiento que se excavó en 2008 en una obra. Se estaba haciendo una balsa para recoger las aguas y aparecieron restos, en este caso de mamuts especialmente, ¿no? Todo lo que veis aquí abajo son las defensas de diferentes mamuts, incluso un fragmento de cráneo, mandíbula. Aquí podéis ver un fémur. Actualmente estamos trabajando con esto, es decir, que de esto nos puede explicar todavía mucho, pero en los próximos años ya tendremos muchos más datos, pero básicamente en este yacimiento se encontraron especies frías, rinoceronte lanudo y el mamut, por ejemplo, y también estaría en la zona próxima a Castelldefels, esto es de Viladecans. Después también, en esta zona también hay muchas zonas de extracción de áridos, y en una de ellas, también próximo justamente a este yacimiento de los mamuts, documentamos lo que es las terrasses de la Riera dels Canyars, ¿no? Es un torrente, un antiguo torrente, que en uno de los laterales fue ocupado básicamente por las hienas. Es decir, es un cubil de hienas, pero también hay industria lítica, que es la que veis en la imagen. Este yacimiento sí que es muy singular porque justamente es de un momento de máximo frío, un momento que pasa en torno a los 39.600 años, que se conoce como el evento de Heinrich. Y en este momento, nosotros lo que documentamos son paisajes de estepas, es decir, espacios abiertos con especies como el rinoceronte lanudo, el mamut, muchos caballos, uros, y fijaros en la reconstrucción que se ve en la imagen, ¿no? Que tenemos en primer plano esta estepa, pero en las montañas sí que hay cobertura vegetal, básicamente pino rojo, ¿no? El Pinus silvestris. Pensar que en momentos fríos nosotros documentamos este pino silvestris en la costa, ¿no? Actualmente está en zonas de montaña a partir de los 800 metros, pero en momentos fríos estos pinos llegaban hasta el litoral. Y es justamente en este momento, hace estos 40.000 años, que Homo sapiens, ¿no? Los humanos anatómicamente modernos, entran a la península ibérica. Y nosotros lo tenemos documentado con esta pieza lítica. Aparte, en este yacimiento también se han documentado muchos carnívoros, hay mucho lince ibérico, hay también lobo, hay leopardo, también hay león,
Es un yacimiento pues, muy rico. En lo que sería el macizo propiamente, pues también hay algunos yacimientos. En este caso también fue encontrado por una mina. Hace unos cuantos años, pues en esta zona se extraía lo que es la calcita. La calcita se extraía porque, como sabéis, pues en la zona del Penedès, ¿no?, se produce mucho cava, y para el cava pues se necesitaban botellas, ¿no?, botellas de vidrio. Y entonces en toda esta zona del macizo se recolectaba se extraía este mineral que iba para hacer las botellas de vidrio que iban para la producción del cava. En este caso, como solo sacaban los cristales de calcita, pues el yacimiento quedó intacto y al descubierto. Entonces nosotros pues intervenimos en uno de ellos, que es esta cavidad, que es la cova del Coll Verdaguer, con industria lítica pues, de época neandertal, y también pues, con actividad de oso pardo, básicamente. Oso pardo que utilizaba la cavidad pues, para hibernar, para criar, y por lo tanto pues, lo que veis en la imagen son dientes de leche que han sido reemplazadas y una mandíbula de un individuo pues, infantil pues, que murió en la cavidad. Esto sería pues, un ejemplo de lo que encontraríamos pues, en un yacimiento en el interior. También tenemos documentado, pues, por ejemplo, yacimientos al aire libre, ¿no? Hasta ahora hemos visto cuevas y algunas terrazas fluviales, pero también en dolinas. Las dolinas son una característica muy típica de los macizos calizos, que son digamos, unos grandes embudos o depresiones en el terreno, en el cual pues, estos humanos del Paleolítico pues, también aprovecharon pues, para realizar diferentes actividades. En estos contextos lo único que se conserva son la industria, es decir, las piedras, ¿no? Los huesos no se conservan pues, porque están más expuestos a la intemperie y también pues, por las condiciones, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, en las zonas más altas del macizo pues, también hemos documentado actividad humana, no solo en el litoral, sino también en esta zona más interior. Si juntásemos un poco todos los yacimientos con todas las cronologías, pues lo que tendríamos sería una secuencia cronológica que nos da pues, mucha información de cómo han afectado estos cambios climáticos en este entorno, ¿no? De hecho, pues aquí abajo veis lo que sería la curva climática, ¿no? Actualmente pues, estaríamos en esta zona de aquí del gráfico, pero podéis ver pues, que en todo este lapso de tiempo pues, ha habido pues, momentos muy fríos, como aquí, por ejemplo, el evento de Heinrich, o momentos cálidos como el actual, ¿vale?, que sería este momento de aquí, que básicamente es el que está representado en el primer yacimiento del que os he hablado. A partir pues, un poco de todo lo que hemos documentado en estos yacimientos, pues en primer lugar os voy a explicar un poco cuáles son las novedades o las aportaciones que podemos hacer al respecto, ¿no? Una primera sería pues eso, la reconstrucción paleoambiental de todo este Pleistoceno superior en el nordeste peninsular, ¿no? Básicamente a partir de los restos de fauna, de los restos de polen y de restos de carbones, básicamente a partir de esto, pero también pues, incluyendo pues, micromamíferos. El más singular es justamente la cova del rinocerón. En este yacimiento, pues, al principio ya os he comentado pues, que se habían documentado unos ungulados, pero no he especificado cuál. Pues aquí el que vemos es que uno de los principales taxones es el Haploidoceros mediterráneos, que es este cráneo que veis aquí y que luego os lo voy a explicar un poco mejor en qué se caracteriza esta especie. También pues la cabra ibex. Cabra ibex es un taxón que parece que
no había pasado los Pirineos, es decir, que tradicionalmente se cree que solo estaría en Francia, que no había llegado pues, a la península ibérica. Nosotros lo hemos encontrado, con lo cual pues, sí que pasó los Pirineos. Luego tenemos, por ejemplo, este rinoceronte, que es un rinoceronte que teóricamente desaparecía en torno al medio millón de años y nosotros pues, lo tenemos documentado en unos 125.000 años, por lo cual pues, es una pervivencia mucho más larga. Y luego tenemos un horizonte en el cual pues, hay muchísima tortuga mediterránea, que es la que veis aquí en la imagen. Tortuga mediterránea como la actual, muy parecida a la actual, que justamente pues, también se encuentra en todo lo que sería el margen mediterráneo, ¿no? Esto, la tortuga mediterránea sí que es un indicador claramente de un momento cálido. Y vamos a hablar de esta especie, de este taxón singular, que es el Aploidoceros mediterráneos, que veis un poco un dibujo de cómo nos lo imaginamos. Nos lo imaginamos pues, con este pelaje en el cuello, después con esta cornamenta tan característica, que es una cornamenta con dos puntas, solo tiene dos puntas, una de las cuales de grandes dimensiones y con forma de hoz, ¿vale? Estas son las características pues, principales de este cérvido, que de hecho en tamaño sería muy parecido al gamo. Y de hecho, pues, cuando encontramos este taxón, no nos encajaba mucho en el registro que había. Y bueno, pues buscando un poco bibliografía al respecto, pues encontramos que en Francia se había documentado un taxón muy parecido, concretamente en dos yacimientos, Lunel-Viel y de Rameau, con una antigüedad en torno a los 350.000 años. Y entonces vimos que los que habíamos documentado en la cova del rinocerón eran la misma especie. En aquel momento pues, solo se conocían dos yacimientos del sur de Francia. Nosotros lo publicamos y, de hecho, la cova del rinocerón es el yacimiento con más individuos de esta especie. Al menos tenemos 21 individuos. Una vez pues lo atribuimos a esta especie, sí que ya han ido apareciendo algunos sitios más, por ejemplo en Preresa, en Madrid, en una terraza del Manzanares, pues también apareció, creo que son dos individuos de Aploidoceros mediterráneos, y recientemente en Gruta de Aroeira, en Portugal, pues también hemos encontrado este taxón, ¿no? Con lo cual, no sé si ya se debería de cambiar el Mediterraneus por el Ibericus, ¿no? Porque ya nos vamos de la vertiente mediterránea, sino que parece que sería un taxón más extendido en la península ibérica de lo que hasta ahora se había pensado. Lunel-Viel, los yacimientos franceses tienen una cronología de 350.000, nosotros tenemos Aploidoceros en 85.000, más o menos. Preresa más o menos sería parecido a cova del rinocerón y Aroeira pues unos 400.000, ¿vale? Con lo cual, pues por un lado, pues parece que este taxón también habría pervivido más de lo que se pensaba o de lo que se proponía para los yacimientos franceses. Aquí un poco pues un esquema, ¿no? Para ver en qué se diferencia este cérvido del resto. Aquí tenemos del Aploidoceros, ¿no? con esta cornamenta de dos puntas, una punta frontal bastante larga, pero especialmente la principal con esta forma de hoz tan marcada. Y aquí veis uno de los ejemplares más bien conservados. Fijaros las proporciones, ¿no? del cráneo con la cornamenta. Tiene una cornamenta muy desarrollada. Básicamente todos los ejemplares que tenemos son machos, pero hay una hembra y la hembra no tiene astas, con lo cual pues, sería un patrón similar al de los ciervos actuales. Aquí vemos lo que sería el asta de un gamo, ¿no? Se ve perfectamente pues, la diferencia, y la de un ciervo, ¿no? Un ciervo común que tiene muchísimas más puntas, ¿no?
Por lo tanto, como os decía al inicio, a veces cuando empiezas una investigación crees que encontrar respuestas, pero se generan más preguntas y sí obtienes respuestas, pero a veces no es lo que esperabas, ¿no? Y esto es el sitio de la cova del rinocerón, ¿no? La cova del rinocerón, pues la Pleidoceros mediterráneos, el rinoceronte, las tortugas, pues bueno, sí que nos dan mucha información pues, de cómo sería por ejemplo, un momento cálido y especialmente el momento cálido anterior a la última glaciación, ¿no? Se conoce bastante bien cómo sería la última glaciación en la península ibérica, pero el momento cálido precedente pues, no se conoce tan bien. Y la cova del rinocerón pues, nos da mucha información al respecto de esto, ¿no? Por lo tanto, pues es uno de los pocos, digamos, yacimientos de esta cronología con tanta información. Sí que es cierto que en los últimos años pues, se van sumando otros yacimientos, otros niveles que bueno, pues por tema de dataciones y por tema pues, de estudios pues también corresponden a esta época. Y bueno, pues un poco aquí hay algunas de las preguntas, ¿no? que nos hacemos, ¿no? Estas especies son el resultado de que la península ibérica funcionaría pues, como un refugio de estas especies y por eso las encontramos en cronologías más recientes de lo esperadas. O realmente las cronologías que tenemos de los contextos son fiables. Otro problema también es el material. El material en contextos humanos siempre está mucho más fragmentado, con lo cual es difícil también de identificar, especialmente pues, esta especie como es el Pleidoceros, ¿no? Y por último, pues bueno, pues hay escasez, hay pocos datos, pues sí los hay, como os digo, pues en los últimos años parece que va cambiando un poco el panorama, ¿no? Esto sería pues un poco la información que tenemos respecto a este momento cálido. También deciros que aunque el nivel del mar estaba mucho más cercano a la cueva, no hemos encontrado nada marino. Es decir, que todo lo que hemos encontrado es terrestre. No hay ningún elemento marino. Después pues, de este momento cálido, que nosotros lo conocemos como el estadio isotópico 5, viene lo que serían pues, ya momentos más fríos, ¿no? Y los momentos pues, más fríos, básicamente lo que empezamos a tener pues, son estas especies más adaptadas al frío, como es lo que se llama como el complejo mamut rinoceronte lanudo. Aún y así, pues siempre en esta zona siempre hay unos taxones más termófilos, es decir, que sí que tenemos esta fauna fría, pero continuamos teniendo algunos elementos más termófilos, ¿no? No toda la fauna es siempre fría. Lo que sí que vemos es que, por ejemplo, hay taxones que desaparecen. El Pleidoceros desaparece, por ejemplo, pues la tortuga mediterránea. No la encontramos en los otros yacimientos. Pues bien, en la cova del Llegán nos tendríamos que imaginar pues eso, una gran llanura a los pies de esta cavidad en la cual pues, habrían espacios abiertos donde habría sobre todo pues, mucho caballo, pero también pues, grandes bóvidos, pues, como por ejemplo el uro, ¿no? Pues bien, uno de los puntos importantes también de nuestro proyecto, aparte de lo que os he explicado pues, de la fauna y de la flora, son los humanos y las interacciones pues, con los carnívoros. En este aspecto, pues, uno de los yacimientos que más información nos ha dado es la cova del Llegán. En la cova del Llegán, en toda la parte que os he enseñado antes en el vídeo, esa parte más profunda, hemos encontrado numerosos hogares, ¿no? Hogares, pues, estructuras de combustión, ¿no? Que son estas manchas que podéis ver de color negro en esta imagen que os estoy señalando. Son hogares, digamos, reducidos, pequeños, hay hasta 6, hemos documentado hasta 6, y de hecho si le hiciésemos un corte, ¿no? para mirarlo al microscopio, pues fijaros que sería esta parte de aquí vista en sección, ¿no? Pues en esta parte interna hemos documentado pues, estos hogares que digamos que no hay líticos asociados a estos hogares,
Los restos de fauna no parecen acompañar a estos hogares, es decir, que los restos de fauna que hay son de las actividades de los carnívoros. Aquí, por ejemplo, veis una ulna y un metápodo de un lince que están quemados, ¿vale? Están carbonizados, y es porque justamente en este nivel había una ocupación de linces. Los linces son un taxón muy frecuente en el macizo del Garraf y en esta cavidad pues la utilizaron como cubil. Vivían en esta cueva, llevaban sus presas, las consumían, tenían sus crías y también hemos encontrado pues, excrementos de estos linces. Y entonces estas ocupaciones se iban alternando con los humanos. Los humanos entraban, hacían su hogar y este hogar alteraba los restos que ya había depositados. Y por eso encontramos estos restos quemados, que no significa pues eso, que sean modificados por los humanos. Con lo cual vemos que hay una alternancia pues, entre humanos y carnívoros. En la Cova del Gegant pues, también hay algunos restos óseos con marcas de corte. También los hemos encontrado y es la imagen que veis aquí, ¿no? También hay lítica, como esta punta musteriense que veis aquí. En general son herramientas líticas pues, que las llevan encima, ¿no? Son útiles, que las llevan encima. Una vez pues, estos útiles ya no les sirven, pues los abandonan, pero no documentamos pues eso, que haya talla en el sitio propiamente, sino que ellos llevan estos útiles que los utilizan y se abandonan. Por lo tanto, son lo que nosotros llamamos configurados, ¿no? También hemos hecho estudios de lo que serían los excrementos. Los excrementos se acostumbran a conservar, especialmente si son de carnívoros, y entonces pues, hemos estudiado diferentes excrementos de todos los yacimientos, es lo que nosotros conocemos como coprólitos, y sí que vemos que no tan solo hay de hienas, sino que también hay de pequeños carnívoros o de carnívoros medianos, pues como el lobo, el lince. Es decir, que bueno, pues en estas acumulaciones no tan solo tenemos que pensar en la hiena como agente acumulador en cavidades, sino que también hay otros carnívoros que también las utilizan. Y esto pues, se alterna con los humanos. ¿Qué hacían los humanos en la cavidad? Pues lo que pensamos es que seguramente eran ocupaciones esporádicas, pues de a lo mejor de pasar una noche, 2 noches. Estaban en el fondo de la cavidad pues porque es la zona más protegida, pero esto no significa que no hubiera una actividad principal en la entrada. Si nosotros fuésemos a vivir en una cueva, viviríamos en la entrada, que es la zona con unas condiciones más buenas, ¿no? Para la habitabilidad, es donde hay más luz, es una zona pues, más ancha. Esa zona, como os he comentado, pues, de hecho está destruida en gran parte por el mar. Con lo cual nosotros pensamos que el yacimiento principalmente estaría en la entrada, hoy en día pues, destruido. Pero de hecho esta pieza que veis aquí en la imagen la encontramos en el acantilado. En el acantilado nos colgamos por el acantilado y encontramos una pequeña cavidad y había pues, esta pieza, ¿no? Cosa que nos viene a certificar un poco esta hipótesis de la ocupación humana en la entrada. Y los restos neandertales, pues en la Cova del Gegant podemos decir de momento que es el yacimiento con más restos neandertales de Cataluña. En el País Valenciano pues, ya se habían encontrado restos neandertales, pero había un poco de vacío en la zona norte, ¿no? En Cataluña. Había pues, la mandíbula de Banyoles, había la diente de Mollet, pero había pocos restos. Pues bien, nosotros en el inicio del proyecto ya os he comentado que hicimos una labor de visitar y mirar materiales antiguos y en una de estas colecciones identificamos esta mandíbula que veis aquí, que actualmente está en el Museo Arqueológico de Cataluña. O sea que si visitáis el Museo Arqueológico de Cataluña vais a ver que está expuesta, ¿no? Es una mandíbula pues, que se encontró en los años 50 y bueno, pues fue depositada en un archivo juntamente con otros restos de fauna. En ese momento la gente que lo encontró pues, ya vio que era humana, pero no le dio
importancia, ¿no? Nosotros pues, bueno, vimos que por sus características podía ser neandertal y efectivamente pues, bueno, hicimos el estudio y vimos que correspondía a un individuo al menos de 15 años, de edad 15 años, porque tiene formados los alvéolos de la muela del juicio, ¿no? del tercer molar. Posteriormente también revisamos otra colección del Museo de Geología y encontramos esta segunda resto, que es un diente de un individuo que tendría entre 8 y 10 años. ¿Vale? Esto sería en la galería lateral. Recordad que os he dicho que había una ventana y que había una galería un poco estrecha, pues es aquí de donde proceden estos dos restos. Son dos individuos diferentes. Uno tiene más de 15 y el otro tiene 8 o 10 años. ¿Vale? Por lo tanto, ya son dos individuos. En los años 80 también se excavó en la cueva, pero digamos, en una de las galerías laterales se encontró también un diente de un subadulto. Y pues, en nuestras excavaciones encontramos en estratigrafía esta mandíbula que veis aquí, que es la que también veis la recreación animada abajo, que es un individuo que tendría en torno a unos 5 años de edad. ¿Vale? Este es el diente definitivo y el resto son los dientes de leche. Pero si veis pues, en el TAC que le hicimos, los dientes que están pintados de verde serían los dientes definitivos que se están formando y están saliendo, ¿no? Muy cerca de esta mandíbula pues, apareció este húmero, también de una edad parecida. No sabemos si sería el mismo, pero bueno, nosotros cuando contamos el número de individuos decimos que tenemos 4 individuos, ¿vale? Es decir, son 5 restos y 4 individuos de neandertales. ¿Cómo fueron a parar estos restos a la cueva? Pues esto es el interrogante, ¿no? ¿Cómo fueron a parar aquí? Pues lo que sí que vemos es que la cueva fue ocupada o fue una zona de paso bastante reiterada desde el Paleolítico medio hasta el Paleolítico superior y por lo tanto pues, podría ser que fueran pues, individuos pues, que murieran a lo largo pues, de estos movimientos o de estas ocupaciones en la cueva. Obviamente pues, son pocos restos y bueno, pues, las investigaciones que estamos realizando vamos a intentar pues, dar una explicación a qué hacen o cómo han ido a parar estos restos a la cueva. Luego, como quizá pues, curiosidad, enseñaros, esto sería la sección del húmero, de este húmero de aquí, ¿vale? Con un TAC, hicimos un TAC y por lo tanto pues, podemos obtener esta imagen de la sección. Fijaros que las paredes son muy gruesas y si las comparamos con húmeros de edad medieval, aquí veis por ejemplo un húmero de un niño de 4 años, un individuo de 7 y otro de 10, fijaros el grosor es mucho mayor, ¿no? Que es justamente pues, una de las características que definen los neandertales. También decir que dominan los juveniles, es decir, podría ser un reflejo de la mortalidad, podría ser. También hay otro factor, que es que muchos de ellos, de estos restos neandertales, en general se encuentran también en cubiles de carnívoros, en cubiles de hienas. Hay quien plantea pues, que son estos carnívoros que llevan estos neandertales a las cuevas, pero también podrían ser enterramientos de deposiciones alteradas, ¿vale? Y luego un poco pues, como final de la conferencia, pues, bueno, quería decir pues, que también, pues, aparte de las publicaciones científicas, asistencia a congresos, lo que hacemos también es intentamos pues, transferir, ¿no? Este conocimiento pues, a la sociedad y, bueno, de hecho, pues, por ejemplo, en Castelldefels, donde está la cova del rinoceront, pues tenemos una exposición permanente donde se puede ver pues, el elefante en conexión anatómica, pero también el Haploidoceros, ¿no? este taxón tan singular. Y también pues, bueno, hemos hecho algunas exposiciones itinerantes pues, por el territorio, por ejemplo, una de neandertales en Cataluña, pues, para dar a conocer pues,
nuestra investigación y también pues, todo el avance que se ha hecho en los últimos años referente a los neandertales. Y con esto pues termino mi intervención y les doy las gracias por haber asistido. Muchas gracias. Pues ahora podemos abrir un turno de preguntas. Sí. Yo quería hacer una pregunta un poquito, a lo mejor más general, respecto a los neandertales. Sí, me gustaría saber un poquito más sobre algunas diferencias entre neandertales y Homo sapiens de hace 40.000 a 80.000 años. Por ejemplo, respecto al manejo del fuego, si los neandertales lo manejaban igual o tenían alguna forma de manejo, no sé, los Homo sapiens más avanzada, o también el manejo de herramientas y también en el lenguaje, en esos tres ejes. No sé si se sabe qué diferencias más o menos había entre neandertales y Homo sapiens. Bueno, el manejo del fuego, por ejemplo, en neandertales hay justamente muy cerca del yacimiento que nosotros excavamos, está la Brique Roumanie, que en él, por ejemplo, pues han documentado muchísimos hogares, es decir, que los neandertales hacían fuego y se ha documentado pues en buena parte de los yacimientos. El debate del control del fuego va un poco especialmente en cronologías más anteriores, anterior al medio millón de años. Anterior al medio millón de años, en Europa ya hay más discusión, ¿no? En África sabemos que hay evidencias de en torno de 1,5 millones de años de fuego, pero en Europa hay pocas evidencias. Justamente en Gruta da Aroeira, en Portugal, en 400.000, por ejemplo, pues se ha encontrado que serían como 2 horizontes en el cual hay, por ejemplo, restos de fauna quemada. Cuando se estudian el fuego, pues normalmente lo que se espera encontrar son unas determinadas capas que forman la propia estructura, ¿no? Desde la arcilla que se quema, la arcilla rubefactada, una capa de cenizas y una capa de carbones, por ejemplo, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos al registro arqueológico, la conservación pues no siempre es óptima o es buena. Entonces, lo que nos queda pues a veces son huesos quemados, a veces pues son algunos fragmentos de carbones, con lo cual no siempre es fácil poder tratar o afrontar el tema del fuego. En caso de los neandertales está documentado en muchísimos yacimientos de la península ibérica el uso de fuego, y de hecho en Bolomor ya en 200.000 años ya hay evidencia de fuego. Por lo tanto, los neandertales sí controlaban el fuego y eran capaces pues, de utilizar ese fuego. En cuanto a la industria lítica, pues los neandertales pues, también tenían todas las herramientas pues, para poder realizar pues, digamos, todas las tareas, tanto sea domésticas como de caza. Nosotros en nuestro territorio, en esta zona, ¿no? Que hemos estudiado, lo que hemos encontrado básicamente es el final, ¿no? Estas herramientas finales que son las que ellos llevaban encima pues para poder pues, procesar la carne, procesar pues, vegetales o cazar, ¿no? En la Cova del Gegant, pues, por ejemplo, no hemos encontrado lo que nosotros llamamos la cadena operatoria, ¿no? No hemos encontrado los núcleos, todo el proceso, sino que encontramos la parte final. Y es una característica muy propia de lo que serían yacimientos donde hay especialmente actividad de carnívoros, ¿no? Que son yacimientos en los cuales pues, parece que las ocupaciones humanas son más bien esporádicas o de muy corta duración, ¿no? Sabemos que
En este momento, pues las sociedades paleolíticas son nómadas, ¿no? Se desplazan por el territorio, pero dentro de este desplazamiento pues hay sitios en los cuales están, digamos, estacionalmente o digamos un lapso de tiempo un poco más amplio, y hay otros en los que no. Es que son zonas en las cuales paran, no sé, 1, 2 noches, esto es muy difícil de decir, es nuestro caso, ¿no? En estos yacimientos de la cova del Llegán o la cova del Rinocerón son yacimientos en los cuales los neandertales pues, seguramente estarían de paso, también un poco ligado al territorio, ¿no? El territorio nos tenemos que imaginar pues, esta gran llanura litoral por la cual pues, podrían desplazarse, ¿no? de un sitio a otro, y justamente pues eso, irían un poco pues, con las provisiones y con las herramientas y las abandonarían allí, pero a lo mejor, por ejemplo, pues tener un hogar no implica que hayas tenido que procesar carcasas animales o realizar alguna actividad económica, simplemente puede ser pues eso, un hogar pues, para pasar la noche, para calentar, para iluminar, para pues, tener un momento pues, social, ¿no? Pues, de hablar con el resto de gente. Y un poco es esto lo que nosotros documentamos. En cuanto al lenguaje, pues los neandertales también tenían un lenguaje articulado, como nosotros. Hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? De si el lenguaje podía ser diferente del Homo sapiens. En ese sentido, pues nosotros con nuestro registro pues poco podemos decir, pero sí decir eso, que tenían un lenguaje articulado. ¿Alguien tiene alguna otra cuestión? Las tortugas que se han encontrado estaban procesadas, se habían comido. También lo estamos estudiando porque hasta ahora hemos estado restaurando los restos, pero no parecen procesadas. Pensamos que como sería un momento muy cálido, habría una gran abundancia de esta especie y posiblemente también fueron a parar a la cueva como trampa natural. Es cierto que hay otros yacimientos de la península ibérica donde sí se procesan y se consumen tortugas, por ejemplo, pues en Bolomor, en Valencia, o en Gruta de Oliveira, en Portugal, sí que se documenta el consumo de estas tortugas y sí que tienen marcas de corte, sí que están también quemadas, pero en lo que nosotros hemos encontrado en la cova del Rinocerón no están procesadas. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues entonces damos las gracias a nuestra conferenciante, también agradecerles a todos ustedes su asistencia y cerramos aquí el acto. Gracias.